un sobreviviente de la Alemania nazi. Segunda parte, el escape. May Rohrbach nació el 23 de abril de 1936 en Stuttgart, Alemania. Hasta ese momento radicaban en una ciudad tranquila, pero jamás imaginaron lo que vendría después al iniciar la Segunda Guerra Mundial. Su padre, Sigmund Rohrbach, era un próspero comerciante judío, era dueño de una fábrica de aceites. Ese mismo año, iniciaron en Berlín los ataques contra negocios de judíos y estalló la violencia en las calles. Fue entonces que su familia tomó la valiente y dolorosa decisión de abandonar su casa, sus negocios y familia. Había llegado el momento de huir de Alemania. El número de judíos que emigraron aumentó enormemente en los años de 1933 a 1940 debido a la persecución nazi. Se calcula que en esos años lograron huir de Alemania alrededor de 120.000 judíos. El antisemitismo y la hostilidad, basada principalmente en prejuicios religiosos, raciales y culturales, provocaron que la familia de May Rohrbach, de origen judío alemán, emigrara desde niño hacia los Estados Unidos, huyendo de las persecuciones de las que fueron objeto durante la Alemania nazi y la Segunda Guerra Mundial. A sus 88 años de edad, May nos cuenta cómo ha sido su historia, de las diferentes migraciones que pasaron por su vida, de tener que vivir en la antigua Palestina, después de nacer en la ciudad de Stuttgart, en Alemania, para luego trasladarse hasta un país árabe, donde vivió sus primeros años, pero que también tuvo que dejar debido a los embates de la Segunda Guerra Mundial. Nací en los años de los nazistas en Alemania. Siendo judío, teníamos que escapar de la Alemania, del lugar de nacimiento también de mis ambos papás, que fueron del mismo lugar. Y la familia tiene sus raíces en este lugar de hace 1700. Y naturalmente esos tiempos de guerra tenían problemas mis papás y se decidieron de probar de juntarse con la hermana y la mamá de suyo, pero no pudieron entrar en los Estados Unidos y por eso decidían de mudarse en la parte británica que en ese tiempo que se llamaba Palestina, que naturalmente, como ustedes conocen, cambiara en el 1948 a Israel. Siendo un adolescente a sus 12 años de edad, cuando estudiaba la primaria en Tel Aviv, en Israel, se vio obligado a viajar hacia los Estados Unidos junto con sus padres, siendo esta parte de la primera gran emigración de judíos que huyeron de la Alemania nazi liderada por Adolfo Hitler. Mi papá perdí una parte de su familia y la mamá que fue también de ese lugar, también perdí sus parientes, padres de familia en esa guerra. Fue algo que no se pudo hacer más que él me ha dado las lecciones importantes
de no depender de un país, de depender de una cultura, de depender de un pueblo. ¿Okay? Lecciones muy importantes porque, como algunos de ustedes saben, que en el 1947 los israelitas tenían problemas con los árabes en Palestina y mi papá ha entendido que será guerra y no quiso que sus hijos tendrán esa experiencia de guerra. De guerra. Y por eso decidí de mudarse de nuevamente a los Estados Unidos. Como decía, tenía su hermana y mamá que vivían en New York y por eso nos mudamos la familia de hacia Palestina a New York. Su padre perdió a su familia, igual su madre perdió a sus familiares, víctimas de las persecuciones contra la comunidad judía de Alemania, cuando Adolfo Hitler y el partido nazista emprendieron una ola de detenciones y asesinatos contra judíos. Se calcula que más de 1 millón de personas, incluyendo niños y niñas, murieron en los campos de concentración de Auschwitz. Sus padres veían venir toda esa tragedia que después se conocería como el genocidio más grande de la historia, el Holocausto. La guerra para mí es algo inútil que hacen hombres para demostrarse fuerte y para acumular poder. ¿Qué significa para ti Hitler? Significa una persona que ha entendido bien cómo se puede acumular el poder político a través de promesas y que pudo haber un pueblo que pudiera apoyarlo también con todos sus defectos. ¿Qué significa para ti ser judío? Es una identificación que me permite de pensar de ser parte de una cultura basada en la Biblia, que tiene muchas de las historias de una población de personas que tenían esa creencia y en continuarlo de pasar esa religión también a hijos y a la familia me parece muy importante como parte de la vida de un adulto y de mayores. Al preguntarle sobre qué recuerdos tiene sobre su niñez, su mirada se pierde en el pasado, se traslada a Palestina, en su casa, con su madre, las fiestas judías, las comidas celebrando en sinagogas, comidas de origen alemán mezclada con la israelita, viviendo entre judíos y árabes. Recuerda que su padre tuvo que poner una granja de pollos en los Estados Unidos para sobrevivir en Nueva York, donde después estudiaría en la universidad lo que le apasiona, la tecnología, la que hoy quiere dejar como legado a las nuevas juventudes. ¿Qué recuerdas, Mike, de tu infancia, de tu madre, de tus padres? Fiestas judías que celebramos en nuestra casa, pero no tengo muchos recuerdos de infancia. Mis recuerdos empiezan más o menos a la edad de 13, 14 años. Cuando nos mudamos de hacia New York
a parte sur de New Jersey, donde mis padres de familia empezaron a manejar un huerto de alevamiento de pollos. Los recuerdos son de festejo de familias, porque teníamos también la hermana de mi papá en Israel, y celebramos no solamente en sinagoga, pero también en casa, siempre con mi mamá, que fue una muy, muy buena cocinera, naturalmente de cocina alemán, mezclado con la dieta israelita, y por eso fueron celebración de comida y también de religiosos. Y las fiestas fueron importantes porque también la celebración entre otras personas es muy, muy interesante, viviendo entre árabes y judíos en esos tiempos. No teníamos diferenciar entre árabes y nosotros, por lo menos como jóvenes. No teníamos distinciones. Su esposa Susan nos recibe en su acogedora casa, el hogar de los Rohrbach. La amable Susan nos cuenta cómo conoció a Mike. Ella sonríe. Ella es originaria de Boston, una encantadora señora que habla italiano, francés, alemán y, como ella misma lo dice, un poco de español. Ella teje y escucha música clásica al momento que nos platica, nos narra del tiempo que vivieron en Italia. Fue el regreso de Mike a Europa, pero en esta ocasión ya no huyendo de una guerra, ahora libre y con un futuro que los esperaba. ¿Cómo conociste a Mike y dónde? En Filadelfia, en mi casa, fue un amigo de una amiga mía. Y hacían visita en mi casa. Él fue a tu casa y ahí lo conociste a Mike. Mm-hmm. ¿Y te enamoraste? ¿Amor a primera vista? ¿Te enamoraste? Did you fall in love? No. That's why I didn't understand the question. ¿Qué te gustó de Mike? What did you like about me? Curiosidad. Que quería saber muchas cosas. Y quería buscar respuestas a muchos objetos. Él siempre quería preguntar, él siempre estaba preguntando. Mm-hmm. Explorando. Explorando. Mm-hmm. Y continúa. Y continúa. ¿Cuántos hijos tuvieron? 2. Una hija en Boston y 2 nietos, y un hijo en Oakland, California. Él tiene una amiga, pero no es casado. Ok. ¿Cuándo se casan ustedes? ¿Cuándo se casaron y dónde? Casamos en Filadelfia hace 60 años. Hace 60 años. ¿Cuándo? ¿En qué fecha? 1963. 1963, en Filadelfia. En Filadelfia, durante el festival de Thanksgiving. Día de Gracia.
Día de Gracias. Sí, Ok. fue mi gracia. Wow, muy, muy bien. Cuando posamos, él fue color blanco como este. Como la pared. Perdí todo mi color. Ajá. ¿Qué es aquí? ¿Son fotos de tu familia? Sí, son todos fotos de la familia, que son mi papás. Mi mamá, mi papá, ¿Cuál es tu mamá? allá, ¿Esta? sí, Ujú. y mi papá Your father? en baja. No, en baja. Es mi papá. This? Sí. Ujú. Y tenía 90 años en la foto. ¿Y quién es ella? Ujú. ¿Quién es? Mi abuela Wow, Ujú. bonitas fotos. en Rusia. ¿Rusia? Sí, Ujú. Rusia. Eso es mi papá, mi mamá, And that was their mi hermana cuando vivimos en Israel, los nietos, ¿Cuál es tu papá? él Ajá, y mi mamá. ok. Los nietos. Muchos años. Ok. De pequeño el primero. ¿Qué recuerdos te trae pensar en tu papá y tu mamá? Recuerdos son que mamá fue una trabajadora increíble y ella ha tenido ese instinto de poder acomodarse en cualquier lugar. Si tú piensas que fue nacida de una familia bastante económicamente independiente y tenían una tienda en el centro de su ciudad, ¿Qué ciudad? Göppingen, que está En Alemania. sí, en Alemania, y fueron personas de muy, muy bien posiciones financieras. Y tenía de cambiar de eso a mudarse a Palestina, abajo los británicos, en un pequeño lugar. Y ella, muy primitivo, y ella se acomodara, cambiara idioma, porque naturalmente tenía que hablar hebraico. ¿Ok? ¿Hablar qué, perdón? Sí, y se habituara de hacerlo. ¿Ok? Teníamos otros amigos oriundo de alemán, pero ella se habituara por esa vida. Y después, mudándose a New York, empezara con el inglés, se habituara con eso y también de cambiar a una profesión totalmente diferente, de ser con alevamiento de pollos que requería una vida totalmente diferente. Ella se habituara también. Eso es el recuerdo de mi mamá. El papá fue, decimos, un hombre de comercio muy importante porque él tenía su fábrica también en el mismo lugar y él también tenía y ha tenido que cambiarse en Israel, de cambiarse de un dueño a un empleado y después en New York y también en New Jersey ha cambiado de ser persona que manejaba el manejo de pollos. ¿Okay? Y por eso
ambos fueran personas que entendían bien que la vida cambia y se ajustaron a las vidas que tenían que hacer. Y eso me parece es la impresión de padres de familia, que fuimos siempre apoyados sin problemas y se ajustara. Y me parece que eso en parte es también la posibilidad que he tenido no solamente con idiomas, pero también con Sonora, de entender que vidas son diferentes, que la base de pensamiento es diferente entre personas y que necesita habituarse a una cultura diferente, a ¿Entiendes un pueblo bien? diferente. ¿Entiendes bien? Entonces tú eres un ejemplo de lo que se puede hacer de vivir de un país a otro, de un lenguaje diferente, de un idioma a otro, como inmigrante en los Estados Unidos. Sí, y no fue fácil para mí no solamente ser inmigrante, pero de ser de una otra religión en un área totalmente católica, donde crecí y hizo la secundaria. Todo eso fue un ajuste bastante importante y difícil. Difícil. En los Estados Unidos, ¿crees que sigue habiendo o hay algún racismo contra quienes son judíos? En esa era sí. En este momento no lo siento, no pienso que es un problema, pero naturalmente entiendo un poco mejor la prejuicio contra los hispanos aquí mejor de la mayoría de los tucsonenses. Porque lo puedo sentir, ¿okay? Entiendo qué es. ¿Okay? ¿Entiendes lo que es eso? Con lo que has visto, por ejemplo, en cómo pueden ser contra las personas hispanas. Sí, sí. Y es inútil aquí particularmente que los latinos tienen un porcentaje de casi 40% y la juventud en Tucson son 85% de los jóvenes. Entiendo la razón, pero disturba mucho que necesitamos continuar en esas actitudes. El escape. Platícame, Mike, de tu salida de Alemania en la época de los nazis. ¿Por qué tuvieron que abandonar Alemania? Sí, las actividades de los nazis fueron formalizadas en el 33. Mis padres fueron sionistas en su congregación en su ciudad de nacimiento y ya tenían la impresión que ese nazismo será una actividad final para los judíos, porque el antisemitismo existía por décadas y centenarias, y en Alemania se formara muy fuerte entre el 33 y el 37, cuando necesitaban salir. Mis parientes fueron y se prepararan para ese éxito, y mi padre tenía una hermana que ya vivía en Israel y Palestina,
del 1936 y con eso se juntaron en Palestina en el 37 y salimos en la última nave permitida de Mussolini de salir de Génova hasta Haifa. Por eso estaba casi un escape que él ha planeado y casi en el último momento tenía problemas de cumplir. Pero inicio en el periodo de recordarme de nuestra casa que estaba en Haifa, en la zona del Carmel, que fue la sierra de esa ciudad muy famosa como puerto único de Palestina en este periodo. Entre 1933 y 1939, más de 90.000 judíos alemanes y austriacos huyeron a países vecinos como Francia, Bélgica, los Países Bajos, Dinamarca, Checoslovaquia y Suiza. Después de que comenzó la guerra, el escape se tornó mucho más difícil. Para esas fechas, la familia Rohrbach ya había tomado la decisión de escapar de Europa, pero antes de llegar a Estados Unidos también tuvieron que esperar por una visa en San Galo, en Suiza, otro país que no conocían, no hablaban el idioma, pero tuvieron que emigrar para después zarpar en el último barco que salió de Génova, Italia, a Nueva York, precisamente días antes de que Adolfo Hitler se uniera al líder fascista italiano Benito Mussolini. The Crystal Nacht, la noche de los cristales, 1938. La noche del 9 de noviembre de 1938, el régimen nazi coordinó una oleada de violencia antisemita en la Alemania nazi, la cual se conoce como Kristallnacht o la noche de los cristales rotos. El ataque recibió este nombre debido a que miembros de grupos paramilitares del partido nazi y la SS quebraron los vidrios de los aparadores de los negocios que eran propiedad de judíos, incendiaron sinagogas y causaron caos en casas de judíos. Para aclarar, este es el periodo del 37-38 y será en el 38 el famoso Kristallnacht en Alemania, donde rompieron los vidrios de casas y de todos los comercios judíos. Fue una planeada noche que se llama Kristallnacht por romper los cristales de los vidrios de los judíos. Y eso fue más o menos la abertura del periodo del Holocaust. Y con eso estuvimos en un lugar bastante pacífico en Palestina, porque fueron los británicos que tenían control de toda esa zona, que fue la otra parte de esa guerra contra los alemanes y italianos. Este periodo, yo como joven naturalmente no entendí mucho, no daba mucha atención, y me parece que en el 1941 nos mudamos a Tel Aviv, en el suburbio de Tel Aviv, en un pequeño lugar con su escuela primaria,
la parte que yo hizo también en mi educación inicial. En casa, nuestros idiomas fueron el alemán como primer idioma y el hebraico, que fue naturalmente el idioma de la población en que nos encontramos. La razón para salir de Palestina fue que también, de nuevo, mi papá ha entendido que esas actividades entre los judíos de Palestina y los árabes que tenían control y fue su país y lugar, que eso no pudiera resolverse en paz. Y por eso él pensaba de nuevo que debe escapar. Ha tenido una otra hermana en Nueva York. También su mamá estaba en Nueva York y por eso él buscara la posibilidad de salir de Palestina y de mudarse a los Estados Unidos. 1939. Stahl Park. El pacto de acero. La familia de Mike Rothbard logra salir de Génova, Italia, justo días antes de que Adolfo Hitler y el líder fascista de Italia, Mussolini, firmara el pacto de acero Stahl Park, un 22 de mayo de 1939, lo que llamarían el Pacto de Amistad y Alianza entre Italia y Alemania, donde se sentaban las bases de apoyo mutuo previo a la Segunda Guerra Mundial. En parte fue que Hitler ha sido su convenio con Mussolini de Italia y la salida de Europa fue de Génova en Italia, que fue el puerto ideal en el Mediterráneo para llegar hasta Haifa, siempre en el Mediterráneo, la entrada de un puerto único en ese periodo a Palestina. Y fue la destinación y nosotros nos encontramos 2 o 3 días antes del acuerdo entre Mussolini y Hitler y por eso teníamos la posibilidad de salir en una nave británica porque fueron los ingleses que tenían control de Palestina en este periodo. Debemos recordar que entre 1945 y 1952 los Estados Unidos junto con Gran Bretaña se convirtieron en los países que recibieron más de 1 millón de personas desplazadas de Alemania, Austria, Italia y Checoslovaquia. En esos días como hoy, las visas no fueron fáciles y por eso nos mudamos a la Suiza antes de entrar en los Estados Unidos, porque la Suiza fue un lugar donde mi papá ha tenido muchas relaciones comerciales antes que necesitaba salir de la Alemania. Y por eso pasamos por la Suiza por un periodo de 6 meses, donde yo estuve en una guardería de jóvenes en un lugar vecino a St. Gallen, que se llama Heiden, y yo pasé un semestre en Heiden en el idioma alemán, sin conocer escribirlo
y solamente conociendo el idioma y la pronuncia en Suiza es muy diferente de la medicina idioma, pero sobreviví ese periodo también antes de salir en la nave hacia Southampton en Inglaterra, que fue la destinación para Nueva York, y llegamos a New York en el enero de 1948. Entonces, este periodo sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, pudiéramos decir, Sí. que tuviste la experiencia como joven inmigrante, porque es un periodo de inmigración muy intenso el que viviste, Mike. Sí, mi inmigración, porque la guerra, la misma guerra, terminara en el 45, pero naturalmente los resultados y la reconstrucción fue una parte del plan Marshall, y estuvimos en este periodo en los Estados Unidos. Yo vení a New York sin conocer realmente el alfabeto de inglés o la idioma. No he tenido una idea de ese idioma, pero empecé en la primaria, en el cuarto grado, sin haber la experiencia de kinder o de los primeros años de la primaria. Y naturalmente la parte más difícil es de conocer el idioma para estudiar y para conocer la cultura americana. Eso fue totalmente nuevo. Mis parientes no tenían el tiempo de darme lecciones o de conocer la cultura, y por eso esa parte me faltara, y todavía me falta esa juventud. Y no es un sufrimiento del Holocaust, pero es una parte muy, muy significante para mí en mi vida, que la ausencia de crecer en una cultura, en un idioma, en un lugar, fue una interrupción que me parece ha formado el resto de mi vida, que estaba siempre una vida de movimiento, de cambiamientos, de exploración y de conocer cosas nuevas, porque la parte estable no estaba en mi vida de joven. Mike, para que me platiques qué pasó con la propiedad de tus padres, si te contaron cuando salen de Alemania huyendo de la guerra de los nazis. Es muy interesante que los judíos tenían la posibilidad de exportar cosas que compraron, pero no pueden exportar dinero. Y por eso la casa tenían que vender y de comprar, por ejemplo, esos trenes de los cuales hablé, fueran comprados porque no pudieron usar el dinero para exportarlo. Por eso la casa fue vendida a un precio muy, muy bajo. La fábrica que ha tenido y construido mi papá fue expropiada de él, y ha tenido de venderlo a un joven de la ciudad, siempre a precios muy, muy bajos.
y compraron muebles, compraron cosas para transportarles a Palestina, y fueron nuestros muebles de Alemania que fueron los que usamos en la casa en Palestina. En vez mi mamá, ella fue parte de una familia de mercantes y tenían una tienda en el centro de la ciudad, muy famosa. Ella ha tenido que separarse de sus padres, de sus familias, de sus tías, y fue una separación que durara por el resto de la vida de mi mamá. Y la única sobreviviente fue su hermana, que estaba también en Nueva York, porque ellos salieron en el 38 para llegar hasta New York. Es un periodo muy, muy triste, un periodo que nunca ha hablado mi mamá, pero la fin de las propiedades de esa tienda fueron negociados por mi papá del 47 hasta los 50, cuando él ha tenido la posibilidad de ser recompensado para esa pérdida que ha tenido. May, ¿qué es lo más triste y doloroso que recuerdes como consecuencia de esta guerra que dejó a muchas familias en la orfandad, Sí. a muchos jóvenes como tú que no pudieron tener una vida normal, por así decirlo, de, como tú lo dices, de tu juventud, de estar en un solo lugar, sino que siempre estuviste moviéndote y moviéndote de un lugar a otro, Sí. corriendo, salvándose, corriendo por sus vidas? ¿Qué es lo más triste? La parte más triste se llama, me parece, cultura. Yo no he tenido una estable cultura creciendo. La parte cultural que sí que he tenido, que fue en esos años, fue la religión, la parte judía, la celebración de las fiestas, la celebración en familia, pero me faltaron tres abuelos, me faltaron las tías que he tenido, me faltaron todo un agrupamiento entre jóvenes, porque eso no he tenido, no he tenido amigos de mi infancia, no he tenido la posibilidad de conocer historias y de los libros de jóvenes. Todo eso pasara en mi vida sin que he tenido idea que me faltaran. Pero a la fin, eso entiendo hoy más que antes, que falta en mi vida ese estable parte de las personas que crecen en un ambiente normal. Y fue ese descubrimiento a la fin de mi carrera que quiso entrar en algo que pudiera servir a la sociedad en que me encontré, y de pasar esas lecciones al ambiente en forma altruista. Entré en eso en la edad de 45, 50 años. Susan y yo teníamos siempre relaciones
de altruismo en los lugares donde vivimos. Fue una parte de nosotros. Actualmente vive jubilado en Tucson, Arizona, dedicando la mayor parte de su vida a la filantropía desde hace más de 30 años como CEO de Emeritus Strategic Planning, Creative Communication and Learning Advisory Council, CICELAC, donde con ayuda de un equipo de profesionistas y estudiantes voluntarios de Sonora, capacitan a grupos de adultos fomentando la interacción y el intercambio binacional en la capacitación de herramientas básicas de la tecnología. En CELAC es muy importante que tengo la oportunidad de trabajar en este ambiente donde vivimos, porque tengo la oportunidad de comunicar también con otras personas en la comunidad. El trabajo de CELAC es muy importante para mí de haber la posibilidad de continuar con una vida comunitaria, porque como ya describí, yo de infancia, de juventud, fue muy separado. También no he tenido mucha comunicación con personas cuando empecé en la tecnología, porque yo fui técnico y hizo reparación de computadoras muy viejas en ese tiempo, porque empecé ese trabajo en el 1957 con la IBM. Y en esa ocasión, naturalmente, he tenido poco contacto con personas. De ahí su pasión por ayudar a los adultos para que a través del conocimiento de los jóvenes aprendan de tecnología, como el trabajo que realiza en México, en el vecino estado de Sonora, donde ha dejado sus años de servicio, y en Arizona, su casa, donde continúa con el legado que dejó su esposa Susan. May no se rinde, su agenda la sigue llenando de actividades para tratar de recuperar esos años que le faltaron con los amigos que no tuvo en su infancia y la falta de familia que le arrancó la Alemania nazi y el Holocausto, del cual se convirtió en un sobreviviente, porque también son sobrevivientes del Holocausto, todas esas familias de judíos que tuvieron que escapar antes de terminar en los campos de concentración de Austria, Polonia o Alemania, como los más de 6 millones de judíos que murieron, víctimas de la peor tragedia de la humanidad, el Holocausto.